Buenos días. Continuaré con el tema de oxigenoterapia, el cual anteriormente lo dio Hugo, yo voy a retomarlo. Bueno, comencemos con este diapositivo. Voy a explicarles a partir de este diapositivo, lo cual los tipos de cilindro que se encuentran a nivel tanto hospitalario como prehospitalario vienen seriados, por así decirlo, por letras. Empezamos por el cilindro de la letra D. Contiene aproximadamente 350 litros de oxígeno. Le sigue el cilindro E, contiene alrededor de 625 litros. El cilindro M contiene alrededor de 3000. A nivel prehospitalario, los que usan las ambulancias es el D y el E. El M ya son cilindros más grandes, ya son cilindros estacionarios. Sigue el cilindro G, que da alrededor de 5300 litros de oxígeno, y el cilindro H, que contiene aproximadamente 6900 litros de oxígeno. No sé si se alcanza a ver en la diapositiva que se encuentra por un costado de la ambulancia. Ese sería un cilindro M, no, el que sigue del M. El cilindro G y el cilindro H se encuentran hospitalariamente. Son los cilindros grandotes que se encuentran al lado de las camas. Bueno, hay fórmulas para determinar aproximadamente la duración de cada cilindro. Los cilindros vienen calculados a una presión de 2000 psi, calibrados es la palabra correcta. Bueno, aquí está la fórmula para sacar la duración aproximada de cada cilindro. Cada tanque viene con una constante. Si tienen a la mano papel o si están viendo las diapositivas, podemos hacer un ejercicio. Aquí pone el ejemplo, el cilindro M. El cilindro M tiene una constante de 1.56. Entonces la fórmula es la presión, que va a ser la misma de 2000 psi menos 200 por la constante, que en este caso es 1.56. Sería multiplicar, dividir primero 2000 menos 200, quedan 1800, por la constante de 1.56 da 2808. Se va a dividir entre 10 y nos va a dar un total de 280 minutos. Convertidos ahora serían aproximadamente 6, 12, 18, aproximadamente 4 o 5 horas de duración. El número 10 entre el que se va a dividir van a ser los litros por minuto entre los que se van a administrar al paciente. Pueden ser desde 1 hasta 15, dependiendo de la necesidad del paciente. Bueno, hay que tener ciertas medidas de seguridad para los tanques de oxígeno. Por ejemplo, darle mantenimiento cada cierto tiempo a las válvulas de presión al tanque de oxígeno. Siempre deben de utilizarse llaves especiales para eso. Si van a usar una llave como las de una herramienta por ejemplo, para usar carros o algo así, tienen que ser libres tanto de materiales plásticos como de materiales grasos. Un ejemplo, las llaves que utilizan para arreglar los motores de los carros que están normalmente llenas de grasa no se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque al momento de estar en contacto con el oxígeno hacen combustión y se encienden. Otra, confirmar que los anillos y las juntas de las válvulas se encuentren en buen estado o no estén oxidados. Otra recomendación cuando estén maniobrando tanques de oxígeno, de preferencia no utilizar los guantes de látex, porque el látex con el oxígeno hace ignición y se enciende. No explota, pero sí, enciende y hace fuego.
Se debe usar oxígeno de grado médico. Se debe de abrirse la válvula de un tanque de oxígeno por completo y luego cerrar la media vuelta. Almacenarse en una habitación fresca, ventilada y con seguridad apropiada. Someterse a pruebas hidrostáticas cada 5 años. Y yo agregaría no tener más de 2 tanques de oxígeno juntos, porque es una bomba de tiempo. Nunca se tira o se deja caer el tanque con algún objeto. Nunca dejar un tanque de oxígeno colocado en posición vertical. No fumar cerca del tanque de oxígeno. El fuego del cigarro o hacer que se encienda. Nunca usar equipo de oxígeno cerca de una flama. Recuerden que para hacer fuego se necesita de un combustible y de oxígeno. En este caso el oxígeno ya está y el combustible sería, por ejemplo, una flama, el látex, la grasa de las herbas no adecuadas. Bueno, el regulador de presión se va a encontrar normalmente arriba de los tanques de oxígeno, que es lo que va a regular la presión del mismo tanque, también llamados manómetros. Los flujómetros son las válvulas que indican el flujo de oxígeno en litros por minuto. Existen flujómetros de baja presión y de alta presión. Estos son los ejemplos de los flujómetros. El de la izquierda, el verde, ese va a indicar los litros por minuto. El del medio y el de la derecha son los de los tanques portátiles. Si alcanzan a apreciar el del medio, en la parte derecha tiene una válvula negra, eso es lo que va a indicar los litros por minuto a los cuales abre el tanque. La válvula de medio es la que indica la presión y la presión interna del tanque de oxígeno. Los humidificadores son una especie de botella, vulgarmente llamada, que se va a conectar a los manómetros. ¿Cuál es la función de los humidificadores? Pues humidificar el oxígeno. Hay tanques que ya vienen todo en uno, que ya no necesitan el humidificador. ¿Se puede usar un tanque de oxígeno sin el humidificador? Sí. Pero la desventaja es que las mucosas se van a resecar y a largo plazo van a causar heridas. Aquí en la imagen de la derecha se puede apreciar el humidificador. Normalmente se llenan o bien de agua destilada, que sería lo ideal, o de agua de garrafón. Los riesgos que puede llevar un tanque que puede darse la oxigenoterapia. Si el tanque se fisura o la válvula se rompe, el tanque del suministro puede convertirse en un misil. No va a explotar, pero sí va a salir proyectado. El oxígeno mantiene la combustión y hace que el fuego sea más intenso. Bajo presión, el oxígeno y el aceite no se mezclan. Cuando entran en contacto se precipita una reacción intensa que con fines didácticos puede denominarse en explosión. Toxicidad por oxígeno, colapso alveolar. Recuerden que todo en exceso es malo. En este caso el oxígeno va a causar colapso alveolar. Daño oftálmico en neonatos porque reseca las mucosas. Y puede causar, pues lo más grave que puede causar, la depresión o el paro respiratorio. Muy importante, administrar oxígeno con base en la clínica cuando resulta apropiado. Bueno, ¿cómo administrar el oxígeno? Primero, identificar al paciente que necesita el oxígeno. Si el paciente no necesita oxígeno, por lo tanto no hay que ponerlo. ¿Cuál es un indicativo de que el paciente necesita oxígeno? Los niveles de oxígeno en sangre y cómo se van a medir. Hospitalariamente se usa un estudio médico que se llama gasometría. A nivel prehospital podemos usar un oxímetro. Los niveles normales de oxígeno en sangre son de 95 a 99%. Un paciente que tenga alguna afección cardíaca, su saturación normal va a ser menor de 92 a 95. Pacientes con algún trauma craneoencefálico de 90 a 95. Entonces, ¿cuándo aplicar oxígeno? En un paciente cardíaco a partir de 92.
En un paciente con algún traumatismo craneoencefálico o EBC o algún dato neurológico, menos de 90. En un paciente sano como cualquiera de nosotros ya va a ser a consideración de cualquiera. Sin embargo, hay pacientes que con 92 ya necesitan oxígeno, pacientes que cada paciente va a ser diferente, entonces ya va a ser más que nada la consideración y en la clínica del paciente. Pero recuerden, importante, de 95 a 99 la saturación normal. Que entonces ya identificaste a tu paciente tiene, un ejemplo, 88 de saturación. Este paciente va a requerir oxígeno. ¿Con qué dispositivo? Puedes empezar con puntas nasales. Las puntas nasales se van a administrar un oxígeno desde 1 litro hasta 6. De ahí la mascarilla simple, sin reservorio, se va a aplicar de 6 a 10 litros por minuto. Y la mascarilla no recirculante con reservorio se va a administrar de 12 litros hasta 15 por minuto. La idea de las mascarillas es que vayas escalando, que empieces con las puntas nasales y de ahí vayas avanzando la mascarilla simple hasta llegar a la mascarilla no recirculante con reservorio. Las puntas nasales van a administrar un aproximado del 22 al 44% de oxígeno. La mascarilla simple del 44 al 80 y la mascarilla no recirculante con reservorio de 90 hasta el 99% de oxígeno. Bien, entonces, identificaste tu paciente. ¿Necesita oxígeno? Sí, supongamos el mismo ejemplo, paciente con 88. ¿Qué le pondría? Yo le pondría, empezando por puntas nasales, a 6 litros. Entonces, colocan primero las puntas en el paciente, las van a conectar al manómetro, o en este caso directo al humidificador. Van a abrir la válvula hasta 6 litros por minuto. Aquí funciona que tienen que asegurar el cilindro durante el traslado. ¿Cómo lo van a asegurar? O ya sea que alguien lo vaya agarrando o lo pongan en la mayoría viene en su pedestal, un lugar específico para colocar el tanque de oxígeno para que durante el traslado no vayan a ocurrir accidentes. ¿Cuándo suspender oxígeno? Cuando el paciente haya aumentado su saturación de oxígeno y pueda mantenerla en esos niveles. Si el paciente no puede mantenerlo, entonces van a continuar con el tratamiento. Veamos, mascarilla de no reinhalación. Es una mascarilla con una bolsa reservorio que aporta concentraciones altas de oxígeno. El aire exhalado escapa por una válvula y no vuelve a inhalarse. Concentraciones de oxígeno entre el 80 al 100, yo les había mencionado desde el 90 hasta el 100, hasta el 99. La velocidad óptima de flujo es de 12 a 15 litros por minuto. En esta diapositiva podrán ver un ejemplo de la mascarilla. Se alcanzan a ver que tiene una especie de puntito blanco, esas son las válvulas que hacen que salga el aire exhalado. La bolsa es la que va a concentrar el oxígeno, que va a mantener una concentración alta de oxígeno dentro de la bolsa y por lo tanto al respirar el paciente va a respirar más oxígeno. Puntos nasales. Dispositivo que suministran concentraciones bajas de oxígeno entre 24 y 44%. Entre 1 a 6 litros. Sin embargo, lo ideal sería que se administrara de 4 hasta 6 litros por minuto. Esas son las puntas nasales. Si alguno de ustedes ha visitado un hospital, se darán cuenta que estas son las que normalmente tienen los pacientes. La ley de la inhalación parcial o la mascarilla simple aportan ya se había hecho desde el 40 hasta el 60, hasta el 80%. 60, sin embargo, su aportación es más alta. Se usa un flujo desde el 6 hasta el 10. Aquí les marca 6 a 9, lo correcto es de 6 a 10. En este caso, la imagen ilustrativa es una mascarilla no recirculante con reservorio. La mascarilla simple no tiene el reservorio, que es la bolsa que se va a percibir abajo. La mascarilla Venturi es un dispositivo
¿cómo le explico? De ventilación mecánica no invasiva. Aparte de la mascarilla Venturi, hay otra mascarilla que se llama mascarilla CPAP, que su función es la misma, tanto la mascarilla Venturi como la CPAP. La mascarilla Venturi se va a utilizar en pacientes con niveles bajos de oxígeno en sangre, que aún estén conscientes. ¿Cuál es la función de la mascarilla Venturi? La mascarilla Venturi tiene una especie de válvula la cual al administrar oxígeno va a abrir los alvéolos, que es ventilación mecánica no invasiva. La mayoría de este tipo de mascarillas, tanto la mascarilla Venturi como la mascarilla, la CPAP, pues en pacientes que tengan EPOC, que tengan asma. Recuerden que un paciente con asma, paciente con EPOC, tiene los alvéolos colapsados o cerrados, y al usar esta mascarilla y el oxígeno los va a abrir en automático. Bueno, la mascarilla para traqueostomía es un dispositivo para colocarse sobre una traqueostomía. La traqueostomía es un procedimiento quirúrgico de la vía aérea avanzada, el cual se abre un estoma en el cartílago tiroides que se encuentra en la garganta. Las mascarillas se conectan con una fuente de oxígeno de 8 a 10 litros por minuto con mayor alimentación. Este es un ejemplo de la mascarilla para traqueostomía. Es importante que la conozcan para saber darle un correcto manejo. Recuerden, la traqueostomía es un método avanzado de vía aérea y es una vía aérea quirúrgica. Por lo tanto, ustedes no la van a manejar. Sin embargo, deben de conocer las funciones y cómo es una mascarilla de traqueostomía. Bueno, consideraciones especiales para la administración de oxígeno. Lesiones faciales, como cuáles: trauma maxilofacial, fractura de base de cráneo, fractura de los huesos de la nariz, como es el hueso Bomer o los tabiques. Obstrucciones, ya sea parcial o total de la vía aérea. Dispositivos odontológicos, como cuál: placas parciales, placas totales, puentes removibles, pacientes con dentaduras postizas. Y los pediátricos o niños, la mayoría son por las estructuras anatómicas que son más pequeñas. Bueno, la asistencia para uso de dispositivos avanzados de la vía aérea. Aquí les menciona dispositivos básicos existen dos tipos básicos de cada uno. Los dispositivos que requieren visualización directa del espacio glótico, como es la intubación endotraqueal. Aquí, para la intubación endotraqueal no me voy a meter muy a profundo. Se denomina manejo avanzado de la vía aérea, se requiere de muchos instrumentos, un laringoscopio, con al menos dos tipos de hoja, ya sea hoja curva o hoja recta. Un tubo endotraqueal, que es el que va a asegurar la oxigenación en el paciente. Una guía para darle cierta rigidez al tubo endotraqueal. Y lubricante. Ese es uno. El otro es el dispositivo de inserción a ciegas. Es decir, que no es necesario visualizar la vía aérea inferior. Por ejemplo, mascarillas laringeas, tubo laringeo y el combitubo. Aquí les menciona la mascarilla King. La mascarilla King es el combitubo. Digo, el tubo laringeo. El combitubo es un tubo, como su nombre lo dice, que tiene dos funciones. Es un dispositivo de inserción a ciegas, el cual, si ustedes tuvieron mucha suerte, lo van a insertar directo al tráquea. Y si no le insertan la tráquea, se va hacia el esófago, no hay ningún problema. Aún así, aunque se vaya al esófago, puede seguir ventilando. Digamos que con el combitubo no hay falla para la administración de oxígeno, sin embargo el combitubo está en desuso. Y la mascarilla laringea. La mascarilla King, como ya les mencioné, es el llamado tubo laringeo, y la mascarilla laringea es otra. Deberían de aparecer aquí. Que regresemos entonces. Estos dispositivos que yo les comenté, el tubo laringeo, el combitubo y la mascarilla laringea, se denominan dispositivos supraglóticos. ¿Por qué supraglóticos? Porque van a colocarse arriba de la glotis.
y no requieren visualización de la vía aérea, simplemente se insertan y listo. Imagino que más de alguno se preguntará por qué diferencia hay de los dispositivos supraglóticos y de la intubación. La intubación te va a asegurar un 100% de la oxigenación, además de que es lo mejor que le puedas hacer a un paciente que requiera niveles altos de oxígeno. Y los dispositivos supraglóticos tienen sus contraindicaciones. Por ejemplo, el combitubo, ya les comenté, está en desuso. La mascarilla laringea no se administra en pacientes con obesidad. El tubo laringio es de todos estos, se le podría decir que es el mejor, sin embargo es el más caro. Aproximadamente cada tubo laringio tiene un costo de 1,000 a 1,200 pesos. Y la intubación endotraqueal, cada tubo endotraqueal cuesta 60 pesos. Lo más caro si requiere medicación, cada medicamento cuesta alrededor de 1,000 pesos. Y el laringoscopio, que el más barato, cuesta alrededor de 2,500. Ok, continuamos. Es importante que los conozcan, porque si ya tienen que asistir a un tomo intermedio, un tubo avanzado para la vía aérea avanzada, saber cómo asistirlos, saber para qué es cada uno y saber cómo colocarlos. Aquí les menciona pasos, preparación para el paciente en la intubación. Comentario rápido. La intubación endotraqueal se va a dividir en dos: la intubación de urgencia y la intubación de emergencia. La intubación de urgencia es cuando el paciente ya no requiere ninguna preparación farmacológica y entonces la intubación se va a realizar directa. ¿Qué pacientes van a requerir la intubación de urgencia? Pacientes que estén en apnea, pacientes en paro respiratorio, pacientes en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es la apnea? La apnea es la ausencia de respiración por más de 20 segundos con presencia de bradicardia. Y la intubación de urgencia es la intubación en la que el paciente sigue consciente, sin embargo, hay que realizar una preparación farmacológica, como es la sedación y la relajación muscular. ¿Cómo pueden asistir a la intubación? Hay que administrar el oxígeno aproximadamente 2 a 3 minutos antes. ¿Para qué? Para que el paciente pueda aguantar al menos 30 segundos sin administrar el oxígeno. ¿De qué otra forma pueden asistir? Pasando el instrumental y hacer una correcta posicionamiento del paciente. Y en la imagen podemos ver el tubo endotraqueal para que lo conozcan. Algunos lo pueden manejar como cánula endotraqueal y otros como tubo endotraqueal. Si alcanzan a ver la imagen que dice globo de prueba, cuando ese globo está totalmente inflado, quiere decir que el manguito que se encuentra en la punta ya está en su máxima capacidad. ¿Cuál es la función del manguito? El manguito va a sellar completamente la tráquea. Entonces, si el paciente vomita, ya no hay riesgo de que broncoaspire, porque el manguito va a evitar que haya líquidos en la vía aérea. En un tubo endotraqueal para adulto, que es del número 6.5 hasta el 8.5, se va a administrar aproximadamente 10 mililitros de aire común y corriente a través de una jeringa de 10 mililitros. En un adulto se va a meter el tubo endotraqueal 22 centímetros en hombres y 20 centímetros en mujeres. Ok, otro método en el que ustedes pueden apoyar al tubo intermedio y el tubo avanzado en la intubación es en la verificación del tubo endotraqueal. ¿Cómo se va a verificar? Van a auscultar 5 puntos. El epigastrio, el número 1. De ahí van a auscultar los dos ápices pulmonares y las dos bases pulmonares.
Porque es común que un error muy común en la intubación es que el tubo se vaya hacia el esófago. Y si se fue al esófago y empiezan a insuflar, por lógica va a haber regurgitación o ingurgitación en el estómago. Entonces por eso se revisa primero la puerta del epigastrio. Si no hay ruido en el epigastrio, entonces pasan a revisar las ápices. Si hay ventilación en ápices y bases, quiere decir que el tubo está correctamente colocado. Aquí un ejemplo de la intubación endotraqueal. Se nota que con la mano izquierda está haciendo la laringoscopía, con el laringoscopio, en la mano derecha se alcanza a ver la colocación del tubo. Que una vez que la sonda se coloque en su sitio, se insufla el brazalete con aire mediante la jeringa de 10 para asegurar un correcto sellado. Y para confirmar la ubicación, ya les mencioné, revisan ápices, bases y el epigastrio. Además de la auscultación, se utiliza un detector de CO2 que se llama capnógrafo. El capnógrafo va a detectar el CO2. Que en esta imagen podemos apreciar el paciente ya está intubado, ya se está dando las ventilaciones y ya está fijado el tubo. Okay, ¿cómo van a ventilar un paciente intubado? Las ventilaciones del paciente intubado van a ser de 10 a 12 por minuto. ¿Qué pacientes van a requerir intubación? Pacientes, ya les mencionamos, que estén en apnea, paciente con paro respiratorio, paciente en paro cardiorrespiratorio, pacientes que a pesar de que su condición clínica no les permita mantener una oxigenación mayor al 80%, a pesar de tener oxígeno suplementario. Pacientes con traumatismo craneoencefálico, ya sea grado 2 o grado 3, la mayoría de grado 3 es en automático que van a requerir intubación. Y pacientes con condiciones clínicas, por ejemplo, el EBC, pacientes con estado de choque avanzado, entre otros. Observaciones durante la intubación. Hay que cuidar los movimientos, porque un movimiento brusco puede causar fractura de la tráquea. Cuando se va a desfibrilar un paciente, o sea que se le va a dar una descarga eléctrica, hay que desconectar tanto oxígeno, o sea, cerrar oxígeno, desconectar las fuentes y que nadie debe tocar al paciente. ¿Por qué? Al final de cuentas, la electricidad con el oxígeno puede ocasionar fuego. Ahora imaginen que no desconecten el oxígeno y sigan ventilando, lo que va a pasar es que van a causar quemaduras de la vía aérea. Aquí en esta imagen pueden ver un ejemplo de la asistencia para la intubación. Si observan la imagen, el paciente tiene puesto un collarín. Bueno, ya les mencioné la mascarilla King, que es el tubo laringio. La mascarilla laringio son dispositivos de inserción a ciegas que son llamados también supraglóticos. Por lo tanto, estos no tienen mucho chiste, no tienen mucha ciencia, y la asistencia para la administración de ellos no es muy, digamos que no es tan importante, eso lo puede hacer una sola persona. A la izquierda está el tubo laringio y a la derecha está la mascarilla laringea. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, Yulisa? Los demás que están viendo, dudas, preguntas. Aprovechen el chat para las dudas o las preguntas. Tenemos 10 minutos aproximadamente para resolver dudas. Las puntas nasales, ¿en qué ocasiones se utilizan? ¿Qué? En pacientes que
su oxigenación sea aproximadamente entre el 85 y 90. Hay pacientes que van a tener aproximadamente 90% de saturación, entre un 90 y 95, y sin embargo van a requerir oxígeno. Estos pacientes les pueden poner sus puntas nasales. ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué recomiendas cuando no se cuenta con un oxímetro? Mira, ante la duda, si no cuentas con un oxímetro, por clínica, ¿no? ¿Cuál es la clínica de un paciente que requiere oxígeno? Va a estar ansioso, va a estar pálido, o va a estar cianótico. La cianosis es cuando el paciente se encuentra en un color como azulado. Va a estar sudoroso, que es diaforesis. La diaforesis es piel pálida, fría y sudorosa. Entonces, si cuenta con estas tres, o cuenta con dificultad para respirar, o se encuentra ansioso, es un paciente que en automático va a requerir oxígeno. Al no contar tú con un oxímetro, te puedes guiar por esta clínica para saber si requiere o no oxígeno. Y además de esto, te puedes dar una idea de qué dispositivo lo va a requerir. Si el paciente lo ves así azulado, como ya te comenté, que se llama cianosis, las puntas nasales no te van a funcionar. Les vas a tener que poner una mascarilla con reservorio no recirculante. ¿Otra duda que tengan? ¿Dudas, preguntas, Luis? ¿Los demás dudas o preguntas? ¿A suministrar en qué? Al paciente, dependiendo de la mascarilla o del dispositivo de la vía aérea. En las puntas nasales, desde 1 hasta 6 litros. En la mascarilla simple, desde 6 hasta 10. En la mascarilla no recirculante con reservorio, desde los 12 hasta los 15 litros. Pacientes con dispositivo supraglótico, se va a administrar lo máximo que te dé el tanque. Algunos te dan 15, algunos te pueden dar hasta 20 litros. Y en la intubación, paciente intubado, se va a administrar lo mismo, lo máximo que te pueda dar el tanque, ya sea 15 o 20 litros.